con el Paraguay me une un amor extraordinario por la relación que tenemos con el Paraguay. Muchos de mis parroquianos, la mayoría son paraguayos. Y yo creo que uno aprende un poco justamente de sus parroquianos. Así mismo, monseñor, en el caso concreto de este relacionamiento con los paraguayos allá, particularmente también entra de por medio ese vínculo fuerte con el conocimiento de la cultura paraguaya. En la última vez justamente en la que tuve el privilegio de estar allí y compartir con usted y con toda la gente, era la recordación nada más y nada menos que la independencia del Paraguay, en el pleno Palacio Orolo, ¿verdad? Y una actividad desarrollada a través de su persona. Tal cual. Fíjese qué importante. Estamos hablando del servicio y el pueblo del Paraguay demostró de qué se trata la vocación. Seguramente el político de Argentina le habrá dicho: tengan cuidado a ver si todavía los paraguayos la cuchillan, y los políticos paraguayos le habrán dicho: tengan cuidado a ver si meten a alguno de esos futbolistas rateros y qué sé yo. Y los dos pueblos se unieron como hermanos, y la gente, viendo que el otro tenía una necesidad de calor, de estar incómodo, salió a dar agua, a brindar alojamiento. Fue una cosa que sin fronteras. Bueno, de eso se trata un poco el vínculo que tenemos con el Paraguay. El Paraguay, sobre todo usted que está en la lengua paraguaya, el Paraguay se instaló en Argentina, y nosotros decimos, algunos de nosotros decimos, se terminó el tema, Opama. Y uno dice, a ver, se vinculó tanto con el pueblo paraguayo, no se puede desunir. No existiría la guerra entre Paraguay y Argentina. Hay un loco por ahí que se tirotea entre ellos, se matan entre dos o tres nomás. Pero después iremos los capellanes y haremos una buena misa. Pero es imposible que el pueblo paraguayo se separe del pueblo argentino. Quisimos ver si era verdad esto. Quisimos probar si era verdad. Y lo hicimos en el lugar más importante de la Argentina en cuanto a cultura, que es el Palacio Valor, o al menos uno de los más importantes. Sí, era donde estuvo la senadora Samaniego también. Allí Sí, tal cual. una gran amiga, varios diputados, senadores, de distintos partidos, ¿no? Ahí no hubo partido específico, hubo gobierno, país, ¿no? Yo quiero volver al tema religioso, monseñor. A mí me estimula, me reconforta mucho. Yo tengo muchos más años que Francesco. Y quiero que ponga otra vez esa imagen ayer en el Chaco. Porque le felicito a Francesco, porque claro, él está con gente, él está rodeado de gente, de profesionales médicos de primer nivel primero. Segundo, de militares muy representativos. Comandante de fuerza inclusive, Francesco. Sí, señor. Y vos tenés la capacidad, el coraje y la valentía de hacer una oración. Porque así tiene que ser, o sea, esa posibilidad que tenés, hay que aprovechar al máximo. Y no importa que sea joven o más joven, pero fíjate con qué atención te miran todos. Aquel hombre que está en oración, que tiene la gorra con los laureles, fíjense en qué condición de entrega y de oración está con las palabras. Sí. Fíjense. Sí. Fíjense aquí. Y estamos hablando de gente mucho mayor que Francesco, ¿verdad? Sí, claro. Y tenés la oportunidad de hacer una cosa como esta, Francesco. Realmente tiene su valor. Y esto no es fácil porque no encontrás fácilmente los jóvenes. Él ayer sábado hubiese preferido estar en otro lugar posiblemente, ¿verdad? Y merece también, claro. Pero amaneció, estuvo, se fue y hoy está trabajando, así que... Hay un versículo bíblico, Carlos, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud, lo dice. Dando a entender que los jóvenes deben animarse, ¿verdad? Y de hecho el Papa Francisco siempre habla de eso, ¿verdad? Siempre habla de eso, de que los jóvenes tienen que hacer líos, tienen que animarse. Y yo creo que este es el tiempo de que las generaciones cristianas se animen a marcar presencia, ¿verdad? Una generación cristiana un poco más rebelde, en el buen sentido de la palabra, no rebelde en contra, a favor de lo malo, sino rebelde en contra, con causa. Claro, en contra de lo malo, vamos a dejar, ¿verdad? Es que el lío significa participen, claro, no rompan, sino unan, estén, hagan presencia, que es un poco lo que nos pide justamente en esa palabra tan especial que dice lío. Yo me acuerdo cuando en algunos casos llamamos a otros capellanes de otra fe, y yo sé que vienen enojados, y es increíble cuando uno se sienta a dialogar y a compartir, y terminamos tan hermanos que a la noche nos mandamos un mensaje: bueno, santa noche, que la pasen lindo. Y para Dios no hay nada imposible. Sí. Nosotros hacemos las cosas imposibles, ¿no? Nosotros siempre tratamos de poner, pero vuelvo a decir, el ejemplo de este fútbol,
que hubo Asunción, como se abrió, ahí podemos usar Son la hermandad de los argentinos y paraguayos. ahí podemos decir cristianamente, porque fue un acto de amor en el que le den agua a un sediento, de esta la Biblia. Sí, así mismo. Tuve sed y me diste de beber. Ayer de hecho que me tocó leer ese versículo, monseñor, ¿verdad? Y se me acercaban hermanos, ¿verdad? Ahí de militares, doctores, y me decían, che, yo soy católico, pero me gustaría que vos me bendigas. Y yo decía, pero yo no soy, o sea, este es el tiempo ya, o sea, yo personalmente creo que este es el tiempo donde, claro, cada uno tiene que conservar su religión, pero ya pasó el tiempo de que la religión... Pero vos sabés que podés decir. Sí, claro. A ver, claro. si aquí fuéramos todos judíos, ¿no? Y el profesor dice, yo quiero ser cristiano. Y pero los cuatro somos judíos, pero yo quiero ser cristiano. Bueno, ahí el maestro le puede decir, bueno, yo te voy a hacer cristiano. Agarra un poco de agua y dice la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hay 3 judíos y un cristiano. Fíjense que hasta esa magia tenemos. Fíjense. Entonces, esas palabras que vos dijiste, y sí también puedes decir, claro. Qué lindo. Es un mundo tan convulsionado donde nosotros como medio de comunicación muchas veces vivimos el día a día. Y de repente, a mí por lo menos conversar con Monseñor Guedes me da paz. No, en serio, hay una enorme paz en este momento acá en los estudios y posiblemente que más que menos necesita frenar un poquitito, parar un poquitito y con todo el respeto del mundo, independientemente de la creencia, de todo, ¿vale? Pero creo que dijiste algo muy importante, acá estamos para unir, independientemente de las diferencias. Y de las necesidades. Otro aspecto, Carlos, que al llegar acá vamos a ir con Baisha, ¿no? Baisha, sí, bueno, ni vemos señor. Francesco, apenas, Francesco que Baisha, pero siempre enseñan de ya tandero basado. Sí, cierto. Baisha, Oñan de ya aprenderé. Pero me quedo nomás, Carlos, con el testimonio del monseñor, y yo creo que vamos a dejar así. Vos también, Carlos, sos así. Yo también. No hables de mí, a Carlos no le gusta que se hable de él, por eso hablemos de usted. Pero Moejara también es un tipo que vive por el servicio, y referente al testimonio del monseñor nomás, entender que independientemente de la religión cristiana, el cristianismo enseña el estoicismo en esencia, el renunciamiento al yo, tal cual. O sea, por supuesto que un monseñor tiene que saber manejar sus ambiciones. Yo quiero ganar cada vez más plata, yo quiero crecer cada vez más. O sea, claro, a mí me encantaría ser el futuro Carlos Báez, qué sé yo, ¿verdad? Pero más allá de eso, claro, si el día que Carlos se retire del periodismo, me gustaría que me entregue a mí el sillón, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿verdad? Ahora, uno tiene su ambición, pero eso no quiere decir que tenga que renunciar a mi visión colectiva. O sea, todo bien con la ambición de uno, pero no hay que olvidarse nunca de la importancia de ayudar al prójimo. Porque qué lindo va a ser mostrar que todos los cristianos salgamos a ayudar al prójimo. Es que un ciego no puede guiar a otro ciego. Nunca podrías dar un plato de comida a uno que necesita si vos no tenés para vos mismo. Entonces no está mal que vos tengas un proyecto de vida bueno, rico, pero lo importante es no perder tu esencia. Esa esencia es lindo. Hoy tengo ganas de... Es más, y algo más. Hoy tengo ganas de ayudar a alguien, pero quiero llevar a mi hijo para que sepa que existe otro que está necesitado y que sepa que nosotros estamos mejor económicamente y que podemos tener la gracia, la condición, el cariño, decir, toma, hoy voy a compartir esto, lo mismo que voy a comer yo hoy voy a compartirlo con vos. Y se suele esa expresión que dice, no lo que comparto, no lo que me sobra, no lo que sobra. Claro. Lo mismo que voy a comer yo, ¿verdad? Claro, porque esa fue la impresión que a veces siempre tenemos de que eso que sobra nomás tenemos que dar. Mira, o eso que ya no usamos es lo que tenemos que dar. Lo que tenemos que hacer todo lo lindo, lo bueno, lo nuevo. Yo iba a venir en avión y un amigo mío, paraguayo, argentino paraguayo, don Luis Pineda, me dijo, no, yo te voy a buscar. ¿Cómo vas a buscar a Buenos Aires para venir acá? Me tomo un avión más fácil, después me vuelvo. Bueno, allí nos fue a buscar y eso pudo lograr que viniera el padre Matías, Eva, la negra, decimos que es el oficial inspector García, que es mi decán de turno. Entonces, no solamente fue egoísta, sino que pude compartir con los demás el Paraguay, mis hermanos, mis otros hermanos del otro lado. Y bueno, bien saben que con Alda tengo una relación de hermano y que extraño también, aunque nos hablamos día por medio, todos los días, siempre estamos enterados de qué pasa en el Paraguay, qué pasa en Argentina, qué está pasando, ¿no? Bueno. Y en el caso inclusive que comentó recién también un señor, hay un proyecto de
de acción conjunta entre cuerpos bomberos de Paraguay y Argentina, ¿verdad? Sí. Primero siempre lo hay, los bomberos de Paraguay siempre visitan el cuartel de bomberos de Ceibas. Cuando hay cursos siempre estamos nosotros queriendo que vengan y siempre vienen nuestros hermanos paraguayos que nos honran con su presencia y trabajamos muchísimo, pero también la idea es ahora que se nos abrió la puerta con el comisario general retirado Marino, que se retiró de la policía de la provincia de Buenos Aires y dijo, no sé qué voy a hacer. Y en ese, cuando estaba diciendo no sé, yo ya lo enganché. Y ya me lo traje. Yo sé. Vos sí sabías. Yo sabía que iba a ser. Y bueno, hace unos días atrás se recibieron los primeros 12 usos de mi federación, la Federación Justo José de Urquiza, que bueno, traje este pequeño obsequio, que es el logo de mi federación y de mi cuartel. Qué lindo. Para que quede acá en la, que es importantísimo para que quede el conductor, es nuestro corazón. Y bueno, muchas gracias. Dentro de las cosas, cuando estoy sin hacer nada y pensando que estoy por no hacer nada, me dedico a hacer esas cosas. Me dedico a diseñar los dibujos para los bomberos y todo eso que es. Caridad, abnegación y valor. Sí. Caridad, abnegación y valor. Sí. Tremendo, ¿no? Ese es el lema también de... O esa foto, ¿qué foto importante? Esa foto la producción acá sí, impresionante. Esa foto fue declarada ciudadano ilustre de Santa Fe, de otra provincia. Mira, bueno, señor, o sea que solamente a modo de reflexión, ¿cómo el cristiano tiene que encarar estos tiempos difíciles? Mucha corrupción, mucho conflicto social, la misión política. Sí. Yo no quiero ser fatalista, yo creo que tanto Argentina como Paraguay están teniendo noticias muy positivas económicamente, en otros sentidos, pero más allá de eso no podemos negar que el hambre voraz de la corrupción, mucha desesperación, mucha pobreza. ¿Cómo el cristiano debe encarar estos momentos difíciles? Primero discernir, porque todos tenemos una libertad, el albedrío existe y está claro. Primero discernir. ¿Y qué tenés que discernir? ¿Con quién vos te querés juntar realmente y qué es lo que es compatible con tu corazón y con tu forma de vida? Si vos te juntás todos los días con aquel que se revuelca en el barro, sabemos que es un chancho. Si vos te juntás con todo aquel que lleva luz, que lleva esperanza, no importa la religión, como dijo recién Carlos, no importa la religión, lo que importa es la esencia. Si vos te juntás con gente que tiene compatibilidad de esencia en tu alma, bueno, entonces estás ahí. En cuanto a las diferencias económicas, no sé por qué tenemos una mala costumbre de premiar a los políticos corruptos, volviéndolos a votar y qué sé yo, y a los que no conocemos, por ahí digamos, los dejamos ahí de lado. Yo creo que tenemos que de alguna manera empezar a votar por las personas y no por los partidos. Claro. ¿No? Mirar las posibilidades a los que por ahí nos pueden dar algo más claro, ¿no? Claro. Esta semana, por ejemplo, hubo discursos muy fuertes de parte de sacerdotes de la iglesia de Cacupé, y muchos criticaban eso. Sin embargo, yo no creo, monseñor, que la iglesia debe representar una especie de luz moral para la sociedad, ¿verdad? Y a mí sí me gusta ver a sacerdotes, a pastores hablando sobre temas nacionales, por supuesto no sobre temas partidarios. Voy a estar en contra de que un pastor venga a decir voten por el Partido Colorado o por el Partido Liberal, tal cual. Pero sí estoy a favor de que un sacerdote tampoco presentarse a elecciones. Claro, no utilizar la estructura eclesiástica, sí, pero más allá de eso, yo creo que es sano que el sacerdote, el pastor, hable sobre los temas nacionales, monseñor, porque el sacerdote y el pastor, como bien dijo Jesús dijo, ellos no son de este mundo, pero están en el mundo. Y como habitantes del mundo tampoco puede estar desconectada la iglesia. Quiero nomás hacer esa afirmación porque en redes sociales muchos haters, se le denomina, ¿verdad?, están pidiendo a la iglesia católica que no se metan en estos asuntos. Sin embargo, yo le pido a los sacerdotes de Cacupé que no se olviden de la gente, como nos olvidan, pero que nos sigan este discurso y que sigan comprometidos con el concepto país. Pasa que, a ver, hay una expresión que Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios, ¿no? Y qué mejor que los sacerdotes que lleven la voz de sus comunidades, porque nadie conoce, incluso de los pastores evangélicos, cada uno de los líderes religiosos conoce de sus comunidades. ¿Y cómo no alzar la voz en cuanto a los derechos 100%. Y las necesidades de sus comunidades? Eso no significa que intervengan políticamente, ¿no?
Pero es muy importante escuchar la voz de la iglesia, de las iglesias. Hoy ya no podemos decir la iglesia, hoy es correcto decir las iglesias, porque todas las iglesias están conduciendo a su pueblo a un lugar importante. Acá en Paraguay hay una diversidad de cultos, y hay una diversidad de amigos también. Y uno ve que los amigos no están mal, están bien. Significa que están bien liderados por algún sacerdote, algún religioso, algún pastor. Bueno, entonces eso es importante. Si a vos realmente la fe te engrandece como persona, laboralmente, y te sitúa en un lugar mejor, gloria a Dios. ¿Cómo no? Esta mañana vas a estar en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Sí, ¿Y qué van a hacer ahí, pues, para contar? hay una condecoración que se le va a entregar al monseñor Guedes, lo mismo que a la doctora Alda Cardoso y a un gran amigo acá en la radio también, al ingeniero Miguel Gaspar, por el trabajo que tienen vinculado a la promoción del guaraní. Entonces, estaba por decir eso, está marcado para las 11 y ahí posteriormente invitado a monseñor, a un rico Iguazú, vamos a meterle acá con todo con el monseñor. Dentro de todo ese gran trabajo, complicado trabajo, bueno, él decía un momento de tranquilidad, de satisfacción allí, compartir con él y con la gente que le acompaña este gran momento, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo se quedamos? Hasta después del Boriborí. Ya salimos después del viaje. Lo importante es que el paraguayo, el que está acá en Paraguay y que va a ir a Argentina, se acuerde que en el centro, la Avenida de Mayo, frente al Congreso de la República, está el Palacio Barolo, y que ahí el paraguayo tiene una casa. Ahí el paraguayo tiene un lugar donde ir a tomar un vaso de agua si tiene sed. Tiene un hermano argentino que lo está esperando siempre lo estamos esperando, porque esa es la idea. Y justamente estábamos hablando con la doctora Alda Cardoso. El año que viene necesitamos otra vez que los artistas fantásticos que viajaron de aquí vuelvan a ir y se vuelva a hacer. Se hizo una obra de teatro extraordinaria. Sí. Y los paraguayos que vivían allá manifestaron que no conocían la historia, porque se criaron, si bien nacieron acá, se criaron allá, y por ahí saben más de San Martín que del Mariscal López. Pero es muy importante esa relación, no perder las raíces. Lo bueno y lo importante que el Ateneo eso tiene que seguir divulgando es que en Argentina no se conoce por ahí poco del Mariscal López, pero sí se conoce el guaraní. Se conoce. Y se habla perfectamente guaraní. Qué lindo. Y justamente, monseñor, recién estuve hablando de las virtudes y las bondades de un compañero como Francesco. Y por supuesto que el profesor David Galeano para nosotros es demasiado importante su presencia, porque siempre lo dijimos, nosotros no queremos que tomes esto como, que tomes al guaraní como una obligación ni como algo que te queremos imponer, sino que sirve para que se mantenga lo que es nuestro. Vos vas a utilizar como quieras o como puedas. Queda a tu criterio como todas las cosas, ¿verdad? Al final cada uno decide qué hacer, o mirar este programa o no mirar este programa, mirar este conductor o no mirar este conductor. Pero cuando se trata de la lengua guaraní, cuando nosotros empezamos a compartir acá en Ñandutí, y cada sábado y cada domingo, dijimos que es necesario tener a alguien como David Galeano en el equipo, porque él es un aporte distinto, diferente. Y quiero que te pongas nomás en mi lugar, oye, monseñor. Para mí es una enorme satisfacción que estés vos acá en los estudios de Ñandutí, en estos nuevos estudios de Ñandutí, y tener compañeros como monseñor y como Francesco y como todos los compañeros, ¿verdad? Pero compañeros que se distinguen haciendo una cuestión que de repente parece que no es de la profesión, que no es del día a día, pero Francesco tiene la capacidad de ir y compartir con un grupo de gente, acompañar 600 kilómetros, 700 kilómetros de la capital, por ejemplo, y Muejara que viene los sábados, que viene los domingos, que viene cada vez que pueda, que nos acompaña todos los días, y realmente para mí es una enorme satisfacción, porque me doy cuenta que así como estamos hablando hoy de la presencia de esta promoción de médicos del 83 y otra gente en Médanos del Chaco, con Francesco, estamos hablando de que hoy le vamos a condecorar, se le va a condecorar el Ateneo el guaraní a Monseñor Guedes. Sí. Entonces, pasa por acá más o menos este tipo de información. No nos olvidemos de los líos, no nos olvidemos de los dramas, no nos olvidemos de los problemas, pero no vivamos tampoco de ellos. Claro, y sobre todas las cosas, Carlos, también algo importante. Yo creo que estas son maneras de acercarnos más. En un mundo que vive muchas veces promoviendo la distancia, los alejamientos, los enojos, siempre es importante unas señales
en el camino ante la vista de todo, decir, bueno, tenemos muchas cosas en común, nos unen más aquellos aspectos positivos que los negativos. Tenemos que seguir trabajando, construyendo. En una misa en Garín, en la parroquia San Expedito de Garín, estaba llena la iglesia, llena la iglesia, y había pasado esto de que los diputados de Paraguay y de Argentina y el gobernador que querían la guerra, que no se podía. Entonces yo abrí la predicación diciendo, ¿a quién mató primero? ¿A quién mató primero? Si ya Jesús murió por todos nosotros, ¿qué vamos a andar pidiendo nosotros? Tengo que matar media iglesia que es paraguaya. Media iglesia, es una locura esto. Entonces, esto une. El idioma une. Fíjense que hasta ahora están los chicos estos que tocan pop o tocan rap en guaraní. En guaraní. Sí, señor, es cierto. Compartimos varias veces acá. Sí, extraordinario. Qué gusto, monseñor. Un placer realmente. Gracias por venir a visitarnos, por compartir con nosotros esta mañana. Y vamos a estar atentos a... Con mucho gusto vamos a recibirlo. ¿Saben qué significa Argentina? Decime. Significa plata. Y hay una tradición en Argentina que tenemos los bomberos que ocupamos un cargo, que es que saludamos con la mano, ¿no? Con la mano. Y ahí entregamos una moneda de plata. El símbolo de que nunca te falte el trabajo y que siempre te acuerdes que aquí tenés una hermana. Qué lindo. Me emociona. Gracias. Qué lindo. De corazón, muchísimas gracias. Amén.